Félix Bolaños, actual ministro de Justicia y Presidencia del Gobierno de España, se ha convertido en una figura central dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez, destacándose no solo por su labor institucional, sino también por su creciente actividad en el terreno de la comunicación política. En los últimos meses, su rol ha adquirido una dimensión mediática mucho más amplia, consolidándolo como uno de los principales portavoces y defensores de las políticas gubernamentales, especialmente en el ámbito digital. Este papel, anteriormente desempeñado por figuras como Óscar Puente, ha colocado a Bolaños en una posición de constante visibilidad y exposición pública, donde cada una de sus declaraciones y publicaciones en redes sociales genera un impacto inmediato, tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. En este contexto, su presencia en Twitter, ahora renombrado como X, ha cobrado especial relevancia. La plataforma, conocida por su carácter rápido, directo y polarizador, se ha convertido en el escenario predilecto para las intervenciones del ministro, quien ha sabido utilizar este medio como una herramienta estratégica para amplificar su mensaje político. Sin embargo, esta exposición constante también lo ha situado en el centro de múltiples controversias y debates, alimentando una percepción pública que oscila entre el reconocimiento de su capacidad para defender al gobierno y las críticas por lo que muchos consideran un estilo comunicativo desconectado de la realidad social. Un ejemplo reciente que ilustra este fenómeno fue la publicación de una peculiar carta a los Reyes Magos, compartida por el ministro en su cuenta oficial de X. El mensaje, aparentemente concebido como un gesto simbólico y conciliador en el marco de las festividades, buscaba transmitir valores democráticos y de convivencia, alineados con la narrativa oficial del Ejecutivo. En el texto, Félix Bolaños expresaba sus deseos para el nuevo año en un tono que, a primera vista, parecía inofensivo: mi carta a los Reyes Magos, para una democracia limpia, para devolver a la política el diálogo y el respeto entre quienes piensan diferente, para construir una sociedad libre de bulos y mentiras, para una España que siga progresando. ¡Felices Reyes! Sin embargo, lejos de generar la recepción positiva que probablemente esperaba, la publicación desató una avalancha de reacciones, convirtiéndose en un fenómeno viral que trascendió el ámbito digital y capturó la atención de la opinión pública nacional. Las respuestas a esta carta fueron inmediatas y contundentes. Miles de usuarios, tanto anónimos como figuras públicas, reaccionaron al mensaje con una combinación de ironía, indignación y críticas directas. Para muchos, el texto reflejaba una desconexión total con los problemas reales que enfrenta el país, mientras que otros lo interpretaron como un ejercicio de hipocresía política, especialmente en un momento de creciente polarización y tensiones sociales. Las críticas no se limitaron al contenido del mensaje, sino que también apuntaron al contexto en el que fue emitido, destacando que los valores mencionados en la carta, diálogo, respeto, lucha contra la desinformación y progreso, contrastaban con las acciones y decisiones del propio gobierno. La publicación se convirtió rápidamente en un campo de batalla virtual, donde los detractores del Ejecutivo aprovecharon para expresar su rechazo acumulado hacia las políticas del gobierno. Las críticas abarcaron una amplia gama de temas, desde la gestión económica y los pactos políticos hasta cuestiones relacionadas con la transparencia institucional y la credibilidad de los mensajes oficiales. Por otro lado, los sectores afines al gobierno intentaron defender la intención detrás del mensaje, argumentando que se trataba de un gesto simbólico que buscaba fomentar la unidad y la reflexión en un momento de división. A medida que las interacciones se multiplicaban, el tono de las respuestas se tornó cada vez más mordaz. Muchos usuarios destacaron lo que consideraron contradicciones flagrantes entre las palabras de Bolaños y las acciones del gobierno, señalando episodios recientes que, según ellos, evidenciaban una falta de coherencia con los valores mencionados en la carta. Otros, en cambio, adoptaron un enfoque más irónico, utilizando el humor y la sátira para ridiculizar el mensaje y cuestionar su autenticidad. Esta dinámica convirtió a la publicación en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales, amplificando su alcance y consolidando su impacto mediático. Más allá de las reacciones inmediatas, este episodio pone de manifiesto el complejo equilibrio que enfrentan los líderes políticos en la era digital. Por un lado, las redes sociales ofrecen una plataforma poderosa para conectar directamente con la ciudadanía y proyectar una imagen cercana y accesible. Por otro lado, esta exposición constante también implica un escrutinio implacable, donde cada palabra, gesto o publicación puede desencadenar una reacción desproporcionada y, en muchos casos, impredecible. En el caso de Félix Bolaños, su carta a los Reyes Magos se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo un gesto aparentemente sencillo puede transformarse en un catalizador de críticas y debates, reflejando las profundas divisiones que caracterizan al panorama político y social de España. Asimismo, este incidente resalta la importancia de las estrategias comunicativas en un entorno donde las percepciones públicas son moldeadas de manera instantánea por la dinámica de las redes sociales.
La viralidad del mensaje no solo expuso el malestar de una parte significativa de la ciudadanía, sino que también evidenció las dificultades del gobierno para conectar de manera efectiva con una sociedad cada vez más polarizada y crítica hacia sus instituciones. En este sentido, la publicación de Bolaños puede interpretarse como un síntoma de un problema más amplio, relacionado con la desconexión entre el discurso político y las preocupaciones reales de la población. En definitiva, lo que comenzó como una simple carta a los Reyes Magos terminó por convertirse en un fenómeno mediático que encapsula muchos de los retos y tensiones del momento actual. Este episodio no solo subraya el papel central de Félix Bolaños como figura clave en la comunicación del gobierno, sino que también sirve como recordatorio de los riesgos inherentes a la exposición pública en un contexto de alta polarización. Mientras algunos interpretan su mensaje como un intento genuino de fomentar el diálogo y la unidad, otros lo ven como una muestra más de las contradicciones y desafíos que enfrenta el Ejecutivo en su relación con una ciudadanía cada vez más exigente y crítica. Entre los comentarios más destacados que inundaron la publicación de Félix Bolaños, uno en particular capturó la esencia del malestar que una amplia franja de la ciudadanía siente hacia el actual gobierno. Este comentario, redactado con un tono de dura ironía y profunda indignación, decía: «Tengo un deseo más para añadir a tu lista, que toda la organización socialista sea procesada y encarcelada. Tu carta no parece más que un intento de maquillar los destrozos que has causado. Hablas de diálogo mientras divides, de una sociedad libre de bulos mientras controlas el relato, y de progreso en una España que claramente retrocede en términos de libertad y justicia. Felices Reyes, aunque creo que este año el carbón te lo has ganado a pulso». Estas palabras, cargadas de reproche, no solo sintetizaban las críticas hacia la figura de Bolaños, sino que también expresaban el sentir de una parte de la población que percibe al gobierno como un ente desconectado de los problemas reales del país y dedicado únicamente a perpetuar su control político mediante estrategias que consideran poco transparentes o incluso autoritarias. La viralidad de este comentario no fue un hecho aislado, sino parte de una avalancha de respuestas que dejaron en claro el nivel de descontento y polarización que atraviesa la sociedad española. Cada palabra de esa publicación parecía haber tocado una fibra especialmente sensible, y el espacio de comentarios se llenó rápidamente con respuestas que iban desde la burla hasta la crítica mordaz. Otro comentario, igualmente incisivo, afirmaba: «Lo único que realmente hace falta para que se cumplan tus deseos es que el Partido Socialista desaparezca. Ojalá los Reyes Magos hagan caso, Félix, porque ya nos conocemos. Lo que tú llamas convivencia no es más que un disfraz para censurar a quienes piensan distinto, y lo que presentas como progreso es, en realidad, un mecanismo para perpetuar vuestro control. Decís diálogo, pero solo si se ajusta a vuestro guión. Decís libertad, pero solo si está bajo vuestras condiciones. Cuando decís que haréis lo que sea, realmente significa que haréis cualquier cosa, sin límites». Este comentario, como muchos otros, no solo atacaba directamente las palabras de Bolaños, sino que iba más allá al cuestionar la coherencia y la ética del discurso político del gobierno en su conjunto. El tono de las críticas no solo era vehemente, sino que también reflejaba un análisis más profundo de las acciones del Ejecutivo. Los usuarios no solo se limitaban a expresar su desacuerdo con el mensaje de Bolaños, sino que utilizaban la publicación como una oportunidad para exponer lo que consideraban las contradicciones más flagrantes del gobierno. Uno de los puntos más repetidos en los comentarios era la percepción de que el lenguaje utilizado por el ministro, centrado en conceptos como diálogo, progreso y democracia limpia, no era más que una fachada retórica diseñada para desviar la atención de los problemas reales del país. Para muchos, estas palabras no tenían sustancia, y en cambio, servían como herramientas para justificar políticas divisivas o autoritarias. Hablas de democracia limpia, pero ¿dónde está la limpieza en los pactos que firmáis a espaldas de los ciudadanos?, preguntaba a otro usuario. Hablas de diálogo, pero sois incapaces de escuchar a quienes no comparten vuestra visión. Hablas de progreso, pero lo único que progresa es la desigualdad, la inflación y la desesperación de los jóvenes que no pueden permitirse una vida digna. Es fácil escribir palabras bonitas desde el poder, pero la realidad que vivimos no tiene nada que ver con tus deseos de reyes». Este tipo de mensajes, llenos de ironía y descontento, se multiplicaron a lo largo del día, convirtiendo la publicación de Bolaños en un auténtico campo de batalla virtual. El descontento reflejado en los comentarios no se limita a las palabras de Bolaños o a su figura como ministro. En realidad, estos mensajes encapsulan un malestar más amplio hacia la clase política en general y hacia el gobierno de Pedro Sánchez en particular. Muchos de los comentarios señalaban lo que los usuarios consideraban una desconexión alarmante entre el discurso político y la realidad que vive la ciudadanía. La sensación de que las prioridades del Ejecutivo están más centradas en preservar el poder que en abordar las necesidades reales de la población se repetía una y otra vez. Algunos comentarios incluso iban más allá,
calificando al gobierno de hipócrita por hablar de unidad y convivencia mientras, según ellos, fomentan divisiones políticas y sociales. A medida que el debate continuaba creciendo, también lo hacía el tono de las críticas. Algunas respuestas adoptaron un enfoque más analítico, cuestionando no solo el contenido de la publicación, sino también su contexto y su intención. Para estos usuarios, la carta a los Reyes Magos no era un gesto inocente, sino una maniobra comunicativa cuidadosamente diseñada para proyectar una imagen de conciliación y optimismo en un momento de creciente descontento social. Sin embargo, el mensaje fracasó en su propósito, y en lugar de generar empatía o apoyo, terminó exacerbando las tensiones y exponiendo aún más las fracturas existentes entre el gobierno y una parte significativa de la población. Otros comentarios adoptaron un tono más humorístico, utilizando la sátira como herramienta para criticar el mensaje de Bolaños. Félix, pide también un GPS para que encuentres el camino de vuelta a la realidad, bromeaba un usuario, mientras otro añadía, si los Reyes Magos te traen algo, que sea un libro de ética política, porque te hace falta. Aunque estas respuestas eran menos serias en su tono, no dejaban de reflejar un rechazo profundo hacia el mensaje y lo que simbolizaba. Para muchos, el humor era una forma de canalizar su frustración y su descontento hacia un gobierno que perciben como alejado de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. En última instancia, el episodio de la carta a los Reyes Magos de Félix Bolaños es mucho más que un incidente anecdótico, es un microcosmos de las dinámicas políticas y sociales que atraviesan España en la actualidad. La reacción masiva y negativa a su publicación pone de manifiesto no solo el nivel de polarización en el debate público, sino también la profunda desconfianza hacia las instituciones y sus representantes. En lugar de servir como un puente para el diálogo y la reconciliación, el mensaje de Bolaños se convirtió en un recordatorio de las tensiones y divisiones que caracterizan el panorama político actual. Este episodio subraya, además, el poder de las redes sociales como plataformas de confrontación y debate. En un contexto donde cada palabra es analizada, criticada y reinterpretada, la publicación de Bolaños ejemplifica los riesgos de la comunicación política en la era digital. Aunque su intención probablemente era proyectar una imagen de unidad y esperanza, el resultado fue diametralmente opuesto. Una ola de críticas que expuso, una vez más, las brechas entre el discurso político y las expectativas de la ciudadanía. Este incidente no solo refleja la polarización actual, sino que también sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan los líderes políticos para conectar con una sociedad cada vez más crítica y exigente. A medida que el debate se intensificaba en torno a la publicación de Félix Bolaños en redes sociales, la conversación adquiría dimensiones inesperadas, revelando profundas fracturas sociales, políticas e ideológicas que caracterizan al panorama actual en España. Las redes sociales, especialmente Twitter, ahora X, se transformaron en un auténtico campo de batalla donde se enfrentaron visiones diametralmente opuestas sobre el rumbo del país, el papel del gobierno y la desconexión percibida entre la clase política y la ciudadanía. Lo que inicialmente parecía ser una publicación simbólica e inofensiva, una carta a los Reyes Magos cargada de deseos aparentemente universales como el diálogo, la convivencia y la lucha contra la desinformación, se convirtió rápidamente en un catalizador para un aluvión de críticas, acusaciones y debates que trascendieron el ámbito digital. Para una parte significativa de los usuarios, la publicación de Bolaños no fue más que una nueva muestra de la desconexión de la clase política con los problemas reales de los ciudadanos. La percepción de que los líderes políticos, incluido el propio ministro de Justicia y Presidencia, viven en una burbuja alejada de la realidad cotidiana fue una constante en las respuestas al mensaje. Entre los comentarios más destacados, uno resumía este sentir de manera contundente: hablas de una España que avanza, pero lo que vemos es un país que retrocede en términos de libertad, justicia y unidad. Si realmente quieres una democracia limpia, comienza por admitir tus propios errores y los de tu partido. Estas palabras, cargadas de ironía y desencanto, encontraron eco en miles de usuarios que no solo reaccionaron al contenido de la carta, sino que aprovecharon la ocasión para expresar una frustración más amplia hacia el gobierno y la situación actual del país. La indignación que desató la carta no se limitó a críticas individuales dirigidas a Bolaños, sino que rápidamente se extendió hacia un análisis más estructural de las políticas del Ejecutivo y el estado de la política española en general. Para muchos, el mensaje del ministro no era más que un intento fallido de proyectar una imagen de unidad y esperanza en un contexto marcado por la polarización, el descontento social y la desconfianza hacia las instituciones. Este descontento, que se venía gestando desde hace años, encontró en la publicación un vehículo perfecto para canalizarse. Usuarios de todo el espectro ideológico participaron en el debate, dejando en evidencia que las tensiones sociales no responden únicamente a diferencias políticas, sino también a una sensación generalizada de que las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía no están siendo atendidas.
Uno de los aspectos más llamativos de este episodio fue la forma en que las redes sociales se convirtieron en el epicentro del debate, amplificando las voces de miles de ciudadanos que encontraron en esta plataforma una vía para expresar sus críticas, indignación e incluso humor frente a lo que percibían como una desconexión evidente del gobierno con la realidad. Comentarios como "es fácil hablar de diálogo y convivencia desde un despacho, lo difícil es bajar al nivel de la gente común y enfrentarse a los problemas reales" se repetían constantemente, destacando una narrativa común: la percepción de que el gobierno utiliza un lenguaje simbólico para enmascarar una falta de acción concreta y efectiva. Por supuesto, la publicación también generó reacciones en defensa del ministro. Algunos usuarios argumentaron que la intención detrás de la carta era legítima y que representaba un esfuerzo por suavizar el tono del debate político y promover valores fundamentales como el diálogo y la convivencia. Sin embargo, incluso entre los defensores de Bolaños, hubo quienes admitieron que la ejecución del mensaje dejó mucho que desear, especialmente en un momento en el que la confianza en la clase política se encuentra en niveles históricamente bajos. Para estos usuarios, el problema no radicaba tanto en la intención del mensaje como en su desconexión con el contexto social y político actual, donde la ciudadanía exige acciones concretas en lugar de palabras vacías. Este episodio también puso de manifiesto el papel cada vez más central de las redes sociales en la configuración del debate público. Twitter, en particular, se ha consolidado como un espacio donde la política se discute de manera constante, inmediata y, con frecuencia, polarizada. La viralidad de la publicación de Bolaños no solo reflejó el descontento ciudadano, sino que también evidenció cómo estas plataformas amplifican las narrativas, convirtiendo cada mensaje en un tema de discusión nacional. En lugar de generar consenso, como probablemente era la intención inicial del ministro, la carta terminó exacerbando las tensiones, sirviendo como un recordatorio de las profundas divisiones que atraviesan la sociedad española. Las críticas a Bolaños no se limitaron a cuestionar su mensaje, sino que se extendieron a un análisis más amplio de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Muchos usuarios señalaron lo que consideraban contradicciones flagrantes entre el discurso oficial y las acciones del Ejecutivo. Hablas de una democracia limpia, pero ¿dónde está la limpieza en los pactos que firmáis a espaldas de los ciudadanos? Hablas de diálogo, pero sois incapaces de escuchar a quienes no comparten vuestra visión. Hablas de progreso, pero lo único que progresa es la desigualdad y la desesperación de los jóvenes, escribía otro usuario, resumiendo una narrativa recurrente en las respuestas. Estas críticas no solo reflejaban el malestar hacia la figura de Bolaños, sino también una desconfianza más amplia hacia el gobierno y su capacidad para abordar los problemas estructurales del país. A medida que el debate continuaba, la conversación adquiría una dimensión más compleja, planteando preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia en España, el papel de las instituciones y la relación entre la clase política y la ciudadanía. La carta de Bolaños, que aparentemente buscaba fomentar la unidad y la esperanza, terminó exponiendo las fracturas existentes en el tejido social y político del país. Para muchos, este episodio no fue un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural más amplio: la desconexión entre el discurso político y las realidades cotidianas de los ciudadanos. Además, este incidente subrayó los riesgos inherentes a la comunicación política en la era digital. Mientras que las redes sociales ofrecen a los líderes políticos una plataforma para conectar directamente con la ciudadanía, también los exponen a un escrutinio constante y a una retroalimentación inmediata que puede magnificar los errores y las desconexiones. En el caso de Bolaños, lo que probablemente comenzó como un gesto simbólico terminó por convertirse en un recordatorio de las tensiones y desafíos que enfrentan los líderes políticos en un contexto de alta polarización y desconfianza. En última instancia, la reacción a la carta de los Reyes Magos de Félix Bolaños es mucho más que un episodio anecdótico. Este incidente encapsula las dinámicas políticas, sociales y culturales que configuran la España contemporánea, donde las redes sociales no solo son un espacio de comunicación, sino también un reflejo de las tensiones y aspiraciones de una sociedad profundamente dividida. Lo que comenzó como un gesto aparentemente conciliador se transformó en un fenómeno mediático que puso de manifiesto las fracturas que definen el panorama político actual, sirviendo como un recordatorio de los retos que enfrentan las instituciones para recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más exigente y crítica. Este episodio también puso en evidencia el profundo impacto que las redes sociales han tenido en la transformación de la relación entre los ciudadanos y la clase política, destacando cómo estas plataformas no solo han cambiado la forma en que se comunica la política, sino también cómo se percibe y se evalúa. En una era marcada por la hiperconexión, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y las opiniones se amplifican de manera exponencial, los líderes políticos se enfrentan a un nivel de escrutinio sin precedentes, un escrutinio que no solo proviene de los medios tradicionales, sino también de una ciudadanía que ahora tiene herramientas para hacerse escuchar y desafiar las narrativas oficiales.
La publicación de Félix Bolaños, presentada como una simple carta a los Reyes Magos cargada de buenos deseos, parecía diseñada para proyectar una imagen de conciliación, optimismo y progreso. Sin embargo, lejos de cumplir su objetivo inicial, la carta se transformó en un catalizador de críticas y descontento, dejando al descubierto las tensiones subyacentes que atraviesan a la sociedad española. Los mensajes de respuesta, muchos de ellos cargados de sarcasmo, indignación y exigencias de rendición de cuentas, evidenciaron no solo un clima de desafección hacia la figura de Bolaños, sino también un escepticismo profundo hacia el discurso oficial del gobierno que representa. Cada palabra de la publicación fue sometida a un análisis minucioso por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en señalar lo que consideraban contradicciones flagrantes entre las intenciones declaradas del ministro y las acciones del Ejecutivo. Comentarios como "hablas de una España que avanza, pero lo único que vemos es un país que retrocede en libertad, justicia y oportunidades", o "pide también a los Reyes Magos un poco de autocrítica, porque de eso carece vuestro gobierno", fueron representativos de un sentir generalizado que percibe a los líderes políticos como desconectados de las preocupaciones reales de la ciudadanía. Para muchos, la carta de Bolaños no era más que una estrategia de relaciones públicas que, en lugar de abordar los desafíos urgentes que enfrenta el país, se limitaba a repetir frases vacías que poco o nada impactan en la realidad cotidiana. Este tipo de episodios, en los que una acción aparentemente inocua desata una oleada de respuestas negativas, revela una dinámica cada vez más común en el panorama político contemporáneo. La constante tensión entre las intenciones comunicativas de los líderes políticos y las expectativas, cada vez más críticas, de una ciudadanía empoderada por las redes sociales. En el caso de Bolaños, lo que probablemente comenzó como un gesto simbólico terminó convirtiéndose en un recordatorio de las profundas divisiones y desafíos que enfrenta España, un país donde las narrativas políticas ya no se aceptan sin cuestionamientos y donde cada declaración es evaluada en tiempo real por millones de personas. Además, este episodio resalta cómo las redes sociales se han consolidado como el principal escenario para el debate político. Lejos de ser meros canales de difusión, estas plataformas se han convertido en espacios donde la ciudadanía no solo consume información, sino que también participa activamente en la construcción y deconstrucción de las narrativas políticas. En este contexto, las redes sociales funcionan como una especie de tribunal público donde los líderes políticos son constantemente juzgados, no solo por sus acciones, sino también por la forma en que comunican sus intenciones y prioridades. La controversia generada por la carta de Bolaños no se limita a un problema de comunicación política, plantea cuestiones más profundas sobre la desconexión entre la clase política y los ciudadanos. Para muchos, este episodio es un reflejo de una brecha que sigue creciendo y que parece cada vez más difícil de cerrar. En un entorno donde las promesas y los discursos políticos son constantemente sometidos a pruebas de autenticidad, la credibilidad de los líderes depende en gran medida de su capacidad para demostrar que comprenden y están dispuestos a abordar los problemas reales que afectan a la población. En el caso de Bolaños, su intento de proyectar una imagen de conciliación y progreso se encontró con una oleada de críticas que no solo cuestionaban la coherencia de su mensaje, sino también la legitimidad del gobierno al que pertenece. Este episodio también plantea interrogantes sobre el futuro de la comunicación política en un panorama tan polarizado y complejo como el actual. ¿Es posible construir un discurso político que sea percibido como auténtico y relevante para una ciudadanía cada vez más exigente y crítica? ¿Qué deben hacer los líderes políticos para reconectar con los ciudadanos y recuperar la confianza perdida? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero lo que sí parece claro es que la tradicional separación entre los líderes políticos y la ciudadanía ya no es sostenible en un mundo donde la comunicación es inmediata, horizontal y, en muchos casos, implacable. Por último, la Carta de los Reyes Magos de Bolaños también sirve como un recordatorio de que los símbolos y gestos en política, aunque importantes, no pueden sustituir a las acciones concretas. En un momento de crisis económica, tensiones sociales y creciente polarización, los ciudadanos esperan algo más que palabras bien intencionadas. Exigen soluciones reales, transparencia y un compromiso genuino por parte de quienes ostentan el poder. En este sentido, la reacción a la publicación de Bolaños no es solo un rechazo a un mensaje particular, sino también una manifestación del cansancio y la frustración de una sociedad que siente que sus líderes no están a la altura de los desafíos del momento. ¿Será este episodio un llamado de atención para la clase política, un recordatorio de la necesidad de adaptar su discurso y sus acciones a las expectativas de una ciudadanía cada vez más crítica y empoderada? ¿O simplemente será recordado como un ejemplo más de cómo la desconexión entre los líderes y los ciudadanos sigue creciendo, alimentando un ciclo de desafección y desconfianza? Lo único que parece seguro es que el debate está lejos de terminar.
Las redes sociales, con su capacidad única para amplificar tanto el descontento como las expectativas, seguirán siendo el escenario principal de este enfrentamiento constante entre las promesas de los políticos y las demandas de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar respuestas vagas o incongruentes. En este contexto, episodios como el de Bolaños no son anomalías, sino síntomas de una transformación más amplia en la relación entre los ciudadanos y quienes los representan. Una transformación que, para bien o para mal, seguirá redefiniendo el panorama político en los años por venir.